Acababa de salir de una llamada tensa con inversionistas de esas, donde cada frase parece una jugada de ajedrez y el corazón te sigue latiendo a 1000 por hora, incluso después de colgar. El calor de Ciudad de México me golpeó como una pared, pero mi mente seguía en la sala de juntas, repasando cifras, reviviendo cada palabra que había dicho. Busqué mi teléfono esperando un mensaje de mi asistente confirmando la siguiente reunión, o quizás uno de Sofía recordándome que comiera algo por una vez. Pero no era Sofía, era mi mamá. O le das a tu hermano el 50% de tu empresa y una casa en Las Lomas, o dejas de ser parte de esta familia. Me detuve en seco. Mis tacones golpearon el pavimento, pero mi cerebro no reaccionaba. Leí el mensaje otra vez. Y otra. Y seguía sin tener sentido. No había saludo ni preámbulo. Solo una frase que se sentía como un puñal envuelto en una cortesía que ya ni se molestaban en fingir. Parpadeé mirando la pantalla, esperando un segundo mensaje, quizás un era broma, o al menos una explicación. Nada. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Me senté en una banca afuera del edificio con el teléfono aún en la mano, como si fuera a quemarme. El bullicio del tráfico del centro se desvaneció tras el rugido en mis oídos. Todavía no estaba enojada, solo estaba vacía. Ni siquiera preguntaron, exigieron, como si mis años construyendo este negocio, desde 0 años en los que nunca me apoyaron, no significaran nada, como si todo lo que había construido fuera solo una caja fuerte de la que tenían la llave y ahora estuvieran cobrando su tajada. La mitad de mi empresa, una casa, ¿para Leo? Ni siquiera pude reírme. Se me cortó la respiración. La traición no era nueva, pero esto era otro nivel. Y bajo el shock, una claridad fría comenzó a formarse. No me veían como una hija, ya no. Me veían como un recurso. Y no estaba segura de qué parte de eso me rompía más el corazón. No nací en cuna de oro, ni con contactos, ni con fe en mí. Cuando le dije a mi papá que quería empezar mi propia empresa, ni siquiera parpadeó. Solo murmuró, «Eso no es un trabajo de verdad, Elena. Necesitas estabilidad, no sueños». Mi mamá no dijo ni una palabra. Solo me dedicó esa sonrisita apretada que conocía demasiado bien, la que decía, «Ya se te pasará». Pero no se me pasó. Trabajaba hasta tarde después de mi turno en la cafetería, con los dedos tiesos de empacar cajas y teclear correos hasta que me dolían las muñecas. Presenté mis ideas a salas vacías, me dejaron en visto clientes que juraban que luego me contactaban y lloré en mi coche estacionado más veces de las que admitiré. Me perdí fiestas familiares, bodas y celebré mi primer pedido de 50 € sola en un departamento oscuro con pizza rancia. Y Leo, él andaba quemando las tarjetas de crédito que mis papás pagaban sin chistar. Primero fueron fiestas, luego motocicletas, después un emprendimiento fallido que duró 6 semanas y terminó con mi papá culpando al mercado. Lo llamaban vivaracho. Decían que estaba encontrándose a sí mismo. Cuando dejó la universidad le regalaron un viaje de cumpleaños a Cancún. Cuando por fin conseguí mi primer cliente importante, llamé a casa. Contestó mi mamá. Le di la noticia sin aliento por la emoción. Hizo una pausa y luego dijo, «Qué bien, mi amor. Tu hermano sigue en la ciudad». Eso fue todo. Ni felicitaciones, ni orgullo. Solo un desvío de vuelta hacia él. Así fue siempre. Leo era el titular, yo la nota al pie. Nunca vieron las noches que pasé sin dormir, ni cómo construí algo de la nada con mis propias manos y pura fuerza de voluntad. No vieron los ataques de pánico nocturnos, ni las reuniones a las que entraba usando la confianza como armadura mientras por dentro me desmoronaba. Vieron el éxito solo cuando se volvió innegable.
Pero incluso entonces para ellos no era mío, era un bien familiar. Algo para ser redistribuido, administrado, entregado. Les di mi historia y ni siquiera la leyeron. Así que cuando llegó ese mensaje diciéndome que entregara lo que construía el hijo al que nunca dejaron de darle todo, no debería haberme sorprendido, pero igual estaba destrozada. La primera vez que lo noté tenía 8 años. Leo acababa de llegar a casa con un 6 en su examen de matemáticas. Papá le revolvió el pelo riendo. Estás haciendo tu mejor esfuerzo, campeón. Esa misma semana yo llegué con un 9.5 en ciencias. Mamá apenas lo miró. ¿Por qué no un 10? Preguntó como si hubiera fracasado. Siempre fue así, reglas diferentes, expectativas diferentes. Leo estrelló su bicicleta contra el buzón del vecino a los 15 y lo llamaron cosas de muchachos. Cuando yo llegué 10 minutos tarde a los 16, me castigaron una semana y me obligaron a escribir una carta disculpándome por faltar el respeto a las reglas de la casa. Él recibía elogios por el esfuerzo, yo silencio por la excelencia. En la preparatoria gané un concurso de debate estatal. Todavía recuerdo estar en ese escenario aferrada a la placa temblando de adrenalina y orgullo. Cuando llegué a casa, se la mostré a mamá. Levantó la vista de doblar la ropa y dijo, «¡Qué bien, cariño!», y luego preguntó si me había acordado de descongelar el pollo. Pero cuando Leo consiguió una pasantía de verano no pagada, una que solo obtuvo gracias al compañero de golf de papá, le hicieron una cena. Invitaron a los primos, brindaron por su futuro brillante. Aprendí temprano que ser la hija significaba ganarme todo por partida doble, una vez con el trabajo y otra con el silencio. Me acostumbré a aplaudirme a mí misma. Y quizás la parte más difícil no fue el abandono, sino lo normal que se volvió. Cómo empecé a medir mi valor a través de su indiferencia pensando que si solo lograba más, quizás me verían. Nunca lo hicieron. Cuando me gradué de la universidad un año antes, recibí una tarjeta. Cuando Leo abandonó su segunda carrera, le pagaron un viaje por Europa para que pudiera reiniciarse. Recuerdo verlos en el aeropuerto, despidiéndolo como si fuera a salvar el mundo mientras yo estaba allí invisible, con una maleta llena de responsabilidades y sin aplausos. Así que no, ese mensaje no fue solo una traición, fue una continuación. No me estaban pidiendo que ayudara a Leo, me estaban pidiendo que siguiera jugando un juego al que nunca acepté entrar. Uno donde el amor era condicional y mi valor tenía fecha de caducidad. 2 días después del mensaje manejé a la casa de mis padres en Las Lomas. No avisé, no les advertí. Necesitaba que vieran mi cara, que escucharan las palabras que había ensayado en mi cabeza tantas veces que ya no temblaban. El aire estaba cargado de esa quietud pulcra y silenciosa que siempre tenía su casa, como si nada desordenado tuviera permitido existir allí. Entré sin tocar. Mis tacones resonaban en el piso de madera como una cuenta regresiva. Estaban todos en la sala. Papá leyendo el periódico, como siempre, con los lentes a media nariz. Mamá deslizando el dedo por su teléfono con esa calma distante que había perfeccionado. Y Leo, repantigado, en el sofá, como un príncipe sin trono. Nadie pareció sorprendido de verme. No me senté, no sonreí, solo me quedé allí firme. Esto no es amor, dije, es control. Mamá levantó la vista primero con el ceño fruncido. Elena, no seas dramática. Solo queremos lo que es justo. Justo. La palabra rompió algo en mí.
Me reí no de gracia, sino de incredulidad. Justo es ayudar a alguien a construir, no esperar a que haya hecho el trabajo duro y luego exigir la mitad. La voz de papá se agudizó. Cuida tu tono. Es tu hermano. La familia comparte. No dije firme y en voz baja. La familia apoya, anima, cree. Ustedes no hicieron nada de eso. Ni cuando yo tenía 2 trabajos para pagar las cuentas, ni cuando comía sopa instantánea en un departamentito de una recámara construyendo un sueño que ambos despreciaron. Leo bufó. Sigues haciendo todo sobre ti, ¿eh? Me volví hacia él. Te han dado todo en bandeja de plata toda tu vida y todavía crees que te deben más. Yo no te debo nada. La voz de mamá estalló. Si te vas, ni te molestes en volver. Ahí estaba, la línea en la arena. No una súplica, una amenaza. Los miré a cada uno, realmente los miré. A las personas a las que había pasado años tratando de complacer, rezando por una migaja de orgullo o reconocimiento. Y todo lo que vi fueron personas que solo veían valor cuando les servía. No me voy a quedar en una familia que solo me quiere cuando soy útil, dije. Luego me di la vuelta. Sin gritos, sin derrumbes. Solo una salida final y silenciosa. La puerta hizo clic detrás de mí. Por primera vez no sentí que estaba huyendo. Sentí que finalmente estaba caminando a casa hacia mí misma. Esa noche mi departamento se sentía demasiado silencioso. Sin reuniones, sin llamadas. Solo yo y el zumbido monótono del aire acondicionado cortando la quietud. Me quité los tacones y me senté al borde del sofá mirando a la nada. Debería haberme sentido fuerte, empoderada. Finalmente me había defendido. Había dicho lo que necesitaba decir durante años, pero todo lo que sentía era vacío. No lloré, no al principio. Solo me quedé allí congelada, en ese extraño silencio resonante que sigue cuando el último hilo se rompe. El peso no me golpeó. De repente se fue hundiendo lentamente como el agua subiendo alrededor de tus tobillos, antes de que te des cuenta de que te estás ahogando. Realmente lo decían en serio. El ultimátum, el borrón, la línea trazada tan limpiamente como si yo fuera solo un número en un libro de contabilidad tachada por negarme a pagar. Y la parte que más dolía todavía quería que me quisieran. Después de todo el desprecio, el favoritismo, los años de ser invisible, todavía quería que alguien llamara y dijera: estamos orgullosos de ti, que lo que construí importaba, que yo importaba. Pero esa llamada nunca llegaría, y por primera vez dejé que esa verdad se asentara. No más esperanzas, no más tratar de ganar algo que nunca estuvieron dispuestos a dar. Me acurruqué en el sofá, me cubrí con una manta como si fuera una armadura, y dejé que las lágrimas vinieran. No furiosas, no ruidosas. Solo suaves y lentas como siempre es el duelo, cuando finalmente dejas de fingir que es otra cosa. Había superado la necesidad de su permiso, pero eso no significaba que no llevara todavía el eco de la niñita que solo quería que la vieran. Dejarlos ir no fue la parte más difícil. Dejar ir la versión de mí que esperaba en la ventana, su aprobación, eso sí lo fue. Y en algún punto, entre el silencio y los sollozos, me di cuenta de algo. Esto no era un colapso, era una liberación, porque no me estaba rompiendo. Finalmente, estaba harta de doblegarme. A la mañana siguiente, desperté con una especie de claridad que no había sentido en años.
no del tipo falso que viene después de un video motivacional o un buen llanto, sino del real, del tipo que se asienta en tu pecho como acero. No sentía rabia, sentía propósito. Hice una llamada. Daniel, dije cuando mi abogado contestó, necesitamos blindar todo. No preguntó por qué, solo dijo, dime qué necesitas. Para el mediodía ya estábamos en marcha. Cada documento que había firmado, cada cláusula, cada plan de respaldo, lo quería todo hermético. Transferí los activos de mi negocio a un fideicomiso recién formado, donde yo era la única beneficiaria y albacea. Reestructuramos las participaciones accionariales para que nadie pudiera acceder a nada sin mi aprobación explícita. Actualicé mi testamento, mi poder notarial, mi plan de sucesión, y luego eliminé a cada miembro de la familia de cualquier función legal de respaldo, no más cláusulas de por si acaso, no más puntos débiles. Mi imperio no solo estaba protegido, era inexpugnable. Durante años había dejado ventanas entreabiertas por culpa, por si acaso recapacitaban, por si acaso se ablandaban. Finalmente las sellé, no con rabia, sino con firmeza definitiva. Y una vez que todo estuvo archivado, firmado y notariado, me senté en mi escritorio y saqué una sola hoja de papel, sin emoción, sin súplicas, solo la verdad. Mamá, papá, dejaron clara su elección. Eligieron proteger a un hijo que nunca trabajó por nada sobre una hija que construyó todo sin ustedes. Me dieron un ultimátum. Aquí está mi respuesta. No entregaré lo que construí. No recompensaré el privilegio injustificado. Y no permaneceré en una familia que trata el amor como una transacción. Esto no es venganza, es un límite. Con efecto inmediato me alejo. Sin contacto, sin dramas. Solo silencio. Cuídense. Elena, doblé la carta pulcramente. La deslicé en un sobre sencillo, sin nota manuscrita, sin firma dramática. Solo un adiós limpio. En la oficina de correos la eché al buzón sin pestañear. El sonido que hizo suave final resonó en mis oídos más tiempo del debido. No esperé una respuesta. No la necesitaba, porque por primera vez en mi vida no tenía miedo a su silencio. Lo recibí con agrado. 3 días después de enviar la carta, se desató la tormenta. Comenzó con Leo. Por supuesto que sí. Publicó un despotrique larguísimo y enredado en Facebook del tipo que finge ser sincero pero apesta a actuación. Empezaba con: a veces la familia olvida quién estuvo ahí para ellos cuando no tenían nada, y terminaba con: la familia debería tratarse de dar, no solo de tomar. La ironía era pasmosa. Leo nunca había estado ahí para nadie más que para sí mismo. No respondí, ni siquiera abrí los comentarios, pero un amigo en común le tomó captura de pantalla y me la envió con una línea: está en picada. Luego vinieron las llamadas, 4 en una hora, todas de mamá. No contesté. Dejó mensajes de voz en su lugar. El primero fue empalagosamente dulce. Elena, mi amor, hablemos de esto. Estás siendo emocional. Podemos arreglar algo. El segundo se resquebrajaba en los bordes. Esto le está partiendo el corazón a tu padre. ¿Crees que esto es maduro, actuar como una niña? Para el tercero, estaba enojada. Estás siendo fría, egoísta. Tu hermano está sufriendo y a ti solo te importa el dinero. Y para el cuarto dejó de fingir. Si te alejas de esta familia, no esperes volver. No estaremos aquí esperando. Los escuché una vez.
Luego los borré todos. Después de eso vinieron los mensajes de la familia extendida a los primos, con los que no había hablado en años de repente, llenos de preocupación. Párrafos y párrafos sobre cómo las familias pelean. ¿Cómo te arrepentirás de esto? Algún día, como madre, solo hay una. El mismo coro. Perdona, olvida. Vuelve al redil. Pero me quedé en silencio. Y en ese silencio sucedió algo sorprendente. Me sentí libre. El espacio donde antes vivían sus voces, abarrotado, ruidoso y lleno de expectativas, ahora estaba vacío. Y en lugar de resonar culpa, resonaba paz. No le debía explicaciones a nadie, ni por los años que soporté, ni por el éxito que me gané, y definitivamente no por elegirme a mí misma finalmente. Ellos habían hecho ruido. Yo elegí el silencio. Y por primera vez, el silencio no me asustó, me sanó. Una mañana salí de mi oficina con un café en la mano. El sol apenas salía sobre el centro de Ciudad de México, proyectando un dorado suave sobre el horizonte de la ciudad. Me quedé allí descalza, con una camiseta holgada y sin maquillaje, respirando la quietud. Mi asistente Maya salió a ver cómo estaba. «Espera», le dije. «¿Puedes tomarme una foto?» Parpadeó. «¿Ahora mismo?» «Sí. Solo esto». Sonrió y la tomó. Sin filtros, sin ángulos. Solo yo, de pie en el balcón, con una sonrisa suave, el viento en mi cabello. La publiqué con una leyenda simple. La paz me sienta bien. Sin contexto, sin hashtags, sin drama. Y de alguna manera, la gente lo entendió. Los me gusta llegaron, pero fueron los comentarios los que me sorprendieron. Antiguos compañeros de clase, ex colegas, incluso extraños. ¡Wow! Esto me llegó al alma. No te ves en paz, te ves poderosa. Este tipo de sanación, bien ganada. El apoyo se sintió extraño al principio. No estaba acostumbrada a que me vieran así, sin actuación, sin pretensiones. Internet, usualmente un espacio cruel, fue más amable conmigo en ese momento de lo que mi familia jamás lo había sido. Leo borró su publicación de Facebook en cuestión de horas, y entonces mamá me envió un mensaje de texto. «¿Así que en esto te has convertido, en una vergüenza pública?» Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego lo dejé en visto, porque sí, en esto me he convertido. Una mujer que ya no mendiga espacio, una hija que dejó de actuar para recibir aplausos, una persona que finalmente entendió que la paz no es pasiva, se gana. Y mientras los chats grupales se encendían y los susurros circulaban, yo simplemente seguí trabajando, seguí caminando, seguí viviendo, sin responderles, sin culpa. Solo el silencio que nunca vieron venir. Porque lo más aterrador para la gente que vive del control es cuando dejas de responder por completo. No me estaba escondiendo, estaba sanando. ¿Y la paz? La paz no solo me sentaba bien, finalmente me quedaba. El tiempo pasó, los mensajes disminuyeron, el ruido se desvaneció. Incluso el chat familiar ese que alguna vez bullía con indirectas y planes de vacaciones en los que nunca estuve realmente incluida, se silenció. Y por primera vez, el silencio no se sintió como un castigo, se sintió como libertad. Empecé a decir que sí a cosas que solía dejar de lado. Reservé un viaje sola a Italia, deambulé por callejones soleados en Florencia, comí helado de pistache en la banca de un parque y ni una vez sentí la necesidad de demostrar que era feliz. Compré una cabañita en Valle de Bravo para el otoño.
Nada lujoso, solo paz envuelta en hojas y silencio. Me reí a carcajadas con viejas comedias románticas en habitaciones de hotel. Bailé descalza en mi cocina sin que nadie me viera. Dejé de esperar un mensaje de personas que nunca me vieron y comencé a responder a la única voz que importaba, la mía. Pero la parte más sanadora, ser mentora. Comenzó de a poco una reunión para tomar café con una recién graduada que me recordaba demasiado a mí misma. Ojos cansados, sueños grandes, sin un mapa. Escuché. Ella lloró. Y algo dentro de mí se abrió no con dolor, sino con propósito. Se corrió la voz. Vinieron más mujeres. No para ser rescatadas, solo para que les recordaran. Puedes empezar de la nada, les decía. Yo lo hice. Y cada vez que lo decía lo creía un poco más. No necesitaban una salvadora. Necesitaban a alguien que les dijera, no estás loca por querer más. Así que les di lo que nunca tuve tiempo, verdad y permiso para ocupar espacio. No borró el pasado, lo transformó. Todos esos años que pasé, tratando de ganarme el amor de mi familia, no se desperdiciaron. Se convirtieron en combustible. Lecciones, advertencias. El fuego se convirtió en luz. Ya no me presentaba con el peso de donde venía. Me presentaba por quién estaba llegando a ser, y ya no era alejarme de algo, era ir hacia algo nuevo, algo que construí sin necesidad de ser vista, porque la paz no era el final de la historia, era el comienzo de la vida que elegí. Estaba sentada en un balcón encalado en Santorini, con una copa de vino en la mano, viendo cómo el sol se derretía en el mar. El cielo estaba pintado en tonos pastel, durazno, lavanda, dorado, y la brisa traía apenas un toque de sal y jazmín. Había silencio. No el tipo de silencio que sigue al conflicto, sino el que se siente ganado, sagrado. Pensé en todo lo que había dejado atrás, los ultimátums, la culpa, los años que pasé midiendo mi valor por personas que solo me querían cuando les hacía la vida más fácil. Y luego pensé en todo lo que había construido desde entonces. No solo el negocio, a mí. No solo protegí mi empresa cuando dije no, protegí mi alma. Tracé una línea en la arena y me negué a borrarla, incluso cuando me lanzaron palabras como egoísta y malagradecida. Pero esto no se trataba de venganza. No quería revancha, no necesitaba una escena, solo necesitaba espacio. Y en ese espacio encontré paz, encontré propósito, encontré una versión de mí misma que nunca había tenido el valor de ser plenamente hasta que me vi obligada a elegir. Y sí, dolió, pero también sanó. Así que aquí estoy, sin amargura, sin arrepentimiento, solo distancia. Y en esa distancia, finalmente, veo las cosas con claridad. Intentaron hacerme elegir entre ellos y mi valor. Me elegí a mí. Y no perdí una familia. Me encontré a mí misma.